Nicolás Márquez es escritor, es conferencista, es abogado, dicen que es de derecha y otros dicen que es hasta de extrema derecha. Qué interesante saber eso de cómo es una persona de extrema derecha en un país como en el caso de Venezuela. Nadie, excepto una gran persona y un gran amigo, Germán Borregales, que tenía un partido que se hacía llamar un partido de derecha en Venezuela. Nadie decía que era de derecha y ahora todo el mundo, después de haber vivido lo que es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Ya es como un insulto recordarle, pero tú no pertenecías a un partido que estaba metido en la socialdemocracia. Lo cierto es que él no solamente es un gran escritor, sino también un gran expositor, y aquí lo tenemos. Tiene muchos libros, uno dedicado, por cierto, que acaba de morir hace un par de días el hijo, al Che Guevara, uno de los mayores asesinos que ha tenido el siglo XX en América Latina, y así todo tiene canciones y le rinden homenajes, ¿no? Otro dedicado a lo que fue el gobierno de Salvador Allende, lo que realmente fue el gobierno de Salvador Allende, en fin, Perón. Entonces, bienvenido, Nicolás Márquez. Soy todo oído. Primero dígame, o díganos, ¿qué es eso de ser de derecha? Bien, una vez le preguntaron a un pensador argentino que ya no está, Calderón Bauchet, si él se consideraba una persona de derecha y él dijo, dio una definición que a mí me gustó mucho, o dio una descripción, una reflexión. Dijo, ser de derecha es, de alguna manera, estar políticamente enfrentado de manera manifiesta con la izquierda. Es una actitud de enfrentamiento y de enemistad con la izquierda. Ahora, él no dio una definición ideológica, dio una definición política, ¿no? Esos son mis enemigos. Ahora, ¿cuál es el contenido ideológico de la derecha? Porque no es solamente una enemistad por la enemistad misma. Y yo llegué a la conclusión, según tal como yo lo veo, de que hay tres derechas. Una que es una derecha nacionalista o patriota, según cada país lo llama de diferente manera. Otra es la derecha conservadora y la otra es la derecha liberal. Eh, y creo que en los tiempos que corren, tal como está la agenda globalista, tal como es la nueva izquierda, estas tres derechas pueden estar perfectamente armonizadas en un nuevo frente común, en una nueva articulación ideológica, y esto es lo que se conoce como nueva derecha, porque las derechas tradicionales se han vendido al centrismo, ¿no? El Partido Popular de España, se ablandó la UDI y Renovación Nacional en Chile, el macrismo en Argentina fue una calamidad vergonzante, el Centro Democrático de Uribe se arrodilló finalmente a la agenda cultural progresista, o sea, fuerzas políticas que en algún momento despertaron una reacción frente a la amenaza comunista, socialista o sus derivados, terminaron siendo una cosa gelatinosa y permeable. Por eso afloró Cast, por eso afloró Vox, por eso afloraron otras expresiones, inclusive en Venezuela la oposición al chavismo, usted sabe más que yo, para mí es una vergüenza, es de una blandura, de una ausencia de convicciones. Entonces, para mí la derecha tiene, además de tener un arraigo propio en defensa de la vida, la libertad y la propiedad, también tiene una actitud de confrontación. No ve a la izquierda como alguien que, bueno, podemos disentir, podemos coincidir, podemos buscar puntos de convergencia o podemos discutir sanamente. No, son unos verdaderos villanos a los cuales hay que combatir políticamente, culturalmente e ideológicamente con todo el rigor posible, con la máxima de nuestras potencias. ¿Y cuáles Entonces, son los sí, valores? ¿Nos puede resumir los valores de la nueva derecha? bueno, a ver, desde el punto de vista económico está a favor de la economía de mercado, la libre empresa, la propiedad, la libertad, el intercambio sin trabas estatales. O sea, hay un Estado chico en la nueva derecha.
un Estado que existe, no se puede negar la existencia del Estado, pero un Estado reducido a esferas específicas. Luego sí hay una postura conservadora en cuanto a los valores y principios, porque la nueva izquierda, con la ideología de género y sus derivados ideológicos, intenta atentar contra la patria potestad, contra los hijos, contra la libertad religiosa, contra la familia, etcétera. Hay como una especie de corriente de opinión que se nutre del feminismo, de los lobbies LGBT, que se nutre de expresiones disolventes que atacan al corazón de la civilización occidental y cristiana, que es los principios cristianos y la familia como institución dadora, difusora y transmisora de valores, ¿no? Y después, el otro aspecto es el espíritu de autonomía de los pueblos, el soberanismo, el patriotismo, es decir, el no dejar que nuestros respectivos países estén sometidos a la agenda de la UEA, de la ONU o del G20, sino que cada país tenga su propia organización político, jurídico, económica, porque el resto de los países están como estandarizados, sometidos y arrodillados a la agenda globalista. Por eso creo que el patriotismo o el nacionalismo, el liberalismo, sobre todo en la faceta económica, y el conservadorismo que defiende la cultura y nuestras tradiciones, pueden estar perfectamente armonizadas en un solo frente político que se una y que eso sirva para llegar al poder y para disputarle el poder a la nueva izquierda, que no es la izquierda del siglo XX. Ya no es la izquierda que recluta guerrilleros, que tiene la olla y el martillo, es otra izquierda que tiene otras caretas, otras máscaras, la misma maldad, la misma malicia, la misma capacidad de destrucción, pero eso se presenta sin guerrillas, sino con un packaging alegre, simpático y multicolor. Por eso es más peligrosa, porque sus deleterias intenciones están escondidas. Los valores cristianos creo que son muy importantes y el rechazo al aborto, por ejemplo, ¿no? Por eso yo hablé de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Y cuando digo la vida desde el momento de la concepción, y no por una cuestión meramente mística, sino porque así lo determina la ciencia. La ciencia determina que la vida empieza a partir de la fecundación, a partir de ese momento hay un nuevo ser humano que está en desarrollo y cumpliendo un ciclo biológico, el mismo ciclo biológico que cumplió usted y que cumplí yo. Es una etapa más de la vida. Y los valores cristianos son fundamentales, por eso me interesa el rescate del conservadurismo. La tradición cultural de la civilización occidental y cristiana es fundamental para el perfeccionamiento de nuestras virtudes y para el perfeccionamiento y funcionamiento de una comunidad política. No es casualidad que Occidente haya sido lo más desarrollado del mundo, es consecuencia de una herencia cultural, religiosa y política que nos ha permitido organizarnos en base a un montón de principios que son perennes e inmutables: no matar, no mentir, no robar, no codiciar bienes ajenos, el principio de familia que tiene que ver con honrar padre y madre y que a su vez es un principio de respeto a las jerarquías. O sea, la civilización occidental y cristiana es fundamental. La nueva derecha tiene que tenerla como sostén ideológico también, más allá de las cuestiones de fe. Yo soy católico, pero aunque no fuese católico, estos principios, los principios cristianos, son principios objetivamente buenos y nobles. Aunque Dios no exista, supongamos, yo sí creo que existe, pero aunque Dios no exista, no matar, no mentir, no robar, no codiciar bienes ajenos, respetar la mujer del prójimo, bueno, venerar a los padres, o sea, todos estos preceptos hacen a una cosmovisión y a una tradición y a una idiosincrasia de una comunidad y le hace bien a esa comunidad tener esos principios arraigados Vayamos en su ser. por algo que afecta al bolsillo de la gente y el cada día de la gente. Porque pecar, ¿no? Después uno se arrepiente y va y se confiesa por muy grave que haya su pecado, entonces se salva. Pero comer hay que comer todos los días. Pero ese es otro principio de la derecha.
El saber que el hombre es falible y que el hombre tiene, en clave religiosa, la naturaleza caída. En cambio, los estados totalitarios siempre creen en el superhombre, el hombre ario que creía en el nacionalsocialismo o el hombre nuevo socialista El que lo sometía caudillo. a campos de concentración, que creía en una suerte de arquetipo sin mancha, sin debilidad. En cambio, la derecha comprende que el hombre es falible, se puede equivocar y comprende que el hombre tiene errores, vicios, defectos. Por eso hay que limitarle el poder, porque como el hombre es defectuoso, tiene que tener un poder limitado el gobernante y tiene que tener estructuras republicanas que lo acomoden, que lo contengan, que lo controlen. En O eso sea que también usted está estamos... totalmente apoyando a la independencia de los diferentes poderes como algo básico dentro de un país, ¿no? Yo soy republicano en ese sentido. Ok, ¿por qué los dirigentes políticos democráticos, sean de centro derecha o de centro izquierda, no defienden el capitalismo Yo creo que, públicamente? yo creo que hay una propaganda brutal de parte a ver, la izquierda la izquierda no es juzgada por sus resultados, que son objetivamente desastrosos, sino que es juzgada por sus objetivos, supuestamente nobles. Hoy usted mencionó a Che Guevara. El Che Guevara emprendió varias guerrillas en África, en Bolivia, incluso en Salta, en Argentina, en todas fracasó. El proyecto cubano fue una calamidad y fracasó y mató y asesinó y confinó en campos de concentración. Sin embargo, el Che Guevara no es juzgado por todo eso que él ayudó a construir, por las muertes que él ocasionó, por ¿No? la Y por gente los que él mató. fusilamientos que él iba a ver, ¿no? Cosa que ni No, siquiera no, Fidel Castro hacía, él mandaba a no. fusilar. Los que él mandaba a fusilar cuando dirigió el campo de concentración de la Cabaña y por los fusilamientos que él practicó en persona, por ejemplo, en Sierra Maestra. ¿Cómo comprobarlo? Que cualquiera que lea el diario del Che en Sierra Maestra y ahí están confesados por él sus fusilamientos. Ahora, por eso no se lo juzga el Che. Se lo juzga porque se lo supone un personaje sensible que peregrinaba por el mundo tratando de salvar a los sectores vulnerables. No se lo juzga por los resultados y por la gente que mató. Eso pasa con la izquierda. Entonces, hay una satanización del capitalismo porque primero porque hay un romanticismo con la izquierda. El capitalismo no es tan romántico. No te habla de grandes epopeyas ni de paraísos terrenales. Te habla de la libertad y de que vos lleves a cabo tu proyecto de vida conforme a tu responsabilidad personal y en libertad, no con un Estado que te acompañe y te dé todo lo que vos necesitas. Entonces el capitalismo, desde el punto de vista político, requiere de una explicación, requiere de un predicamento y la derecha no es hábil para comunicar, creo yo. Porque si uno explica los fundamentos del capitalismo, es muy convincente. Ahora, requiere de un esfuerzo, requiere de buenos comunicadores, requiere de intelectuales, y en la derecha no abundan. Ahora, si vamos a los Pero un momento, resultados, el más grande intelectual que ustedes han tenido, con el que pasé 3 días, él y yo, por cierto, y el más grande intelectual que nosotros hemos tenido, eran de derecha. Era Jorge Luis Borges por parte de ustedes y Arturo Uslar Pietri por parte nuestra. ¿Okay? Y eran brillantes, en especial Uslar Pietri era un hombre de televisión, ¿no? Que durante mucho tiempo tuvo su propio programa de televisión. O sea que tuvo gente brillante. Supuestamente en la avenida Madison están los grandes publicistas o más importantes publicistas del mundo, aunque yo creo que los mejores publicistas del mundo están en cada uno de los partidos, de las casas del Partido Comunista, que venden exactamente esa utopía que en la práctica es exactamente todo lo contrario. Pero vuelvo a repetir, es decir, se la pasan hablando del foro de Sao Paulo, que si el foro de Sao Paulo, que si no se cuenta. Bueno, que si la culpa es del foro de Sao Paulo.
Bueno, el Foro de Sao Paulo trabaja exactamente para sus intereses, pero es que resulta que América Latina se está convirtiendo en un territorio, América Latina y Central y México, se está convirtiendo, cuando no en un territorio rosado, en un territorio abiertamente rojo. Entonces, ¿cuál es, según su punto de vista, el gran error, la gran debilidad y por qué América Latina ha caído en esto? ¿Por qué no han sabido convencer a la gente? ¿No? Y entonces llevan a través de esto que ha descubierto ahora la izquierda, utilizar el voto, las fórmulas democráticas para llegar al poder y quedarse en él. Bueno, a ver, usted mencionó a Borges. Borges sí era una persona de derecha, pero era una persona que nunca hablaba de política, nunca ¿No? refería a la política, no sabía muy bien de política. Pero fíjese, Borges se reunió con Pinochet y por esa razón no le dieron el premio Nobel. Neruda le hizo una alabanza y un poema dedicado al genocida Stalin y le dieron el premio Nobel de Literatura. O sea, para obtener esos galardones y ese reconocimiento internacional, ser de izquierda es realmente, o ser funcional a la izquierda, como en el caso del imbécil de Mario Vargas Llosa, es bastante posibilita y habilita la chance de poder obtener esos galardones que luego dan prestigio internacional. Pero yo creo que el problema es que la derecha, vergonzante, culposa, dejó de ser derecha, se fue hacia el centro, culposa, se fue hacia el centro. La izquierda no tiene culpa ni de Stalin, ni de Mao, ni de Castro, pero nosotros sentimos culpa o por Fujimori, o por Videla, o por Pinochet, que tuvieron que salir a combatir al terrorismo marxista en su momento y terminaron todos presos, así como va a ir preso Uribe, porque combatir al terrorismo es lesa humanidad. No importa cómo, el contexto, nada. Es las organizaciones supranacionales que se han adueñado de la reescritura del pasado, han satanizado a todas las personas que se opusieron a los designios castrocomunistas, y a pesar del desastre que fue Castro, hoy siguen los Castro en cabeza del hermano de Fidel, comandando los intereses de la isla. Ahora, la derecha es culposa y no ha sabido sentir orgullo de sí misma. Entonces se fue poco a poco arrastrando hacia el centro, y en el centro, por el centro, penetra la izquierda. Y así fue penetrada la derecha, en donde empezó a renegar del capitalismo, y bueno, no es tan así, nosotros creemos en un Estado presente, la agenda cultural totalmente domesticada, la ex derecha por la agenda cultural. Llegó un momento en el cual la gente dice, antes que votar a estos imbéciles, voto a la izquierda, que por lo menos es auténtica y me habla con convicción. En cambio, Piñera, Macri, Iván Duque, todos estos tipos tibios no me ofrecen nada, no tienen fibra, no tienen garra, no tengo nada, no me siento seducido por estos señores. Entonces la ex derecha, al no ofrecerle al ciudadano y al votante una alternativa superadora, termina perdiendo las elecciones. En el más reciente artículo que he leído suyo en Infobae, habla de su experiencia en Chile. Su más reciente libro tiene que ver justamente con la verdadera historia y digo la verdadera porque parte de esa historia yo la viví, ajá, de la dictadura comunista de Salvador Allende, que ha resultado un mártir, ¿no? Entonces, y Pinochet es un asesino. Claro que hubo muchos muertos y muchos fusilados cuando Pinochet, no ni remotamente tantos como con Fidel Castro ni con Maduro. Pero bueno, lo que quiero decir es que fue recibido con aplausos y multitudes. O sea que Sí. Chile está abriendo los ojos después, a pesar de el triunfo electoral del actual presidente. Yo creo que si usted fija, seguramente usted Ah, vio y un video. perdón, me falta lo más importante. Y según todas las encuestas, ¿no? El oficialismo va a perder, ¿no? Estas próximas elecciones para una nueva constituyente. Bueno, yo creo que si bien es cierto, todo el continente se está teniendo de rojo, y lamentablemente incluyo a Brasil, que si bien gobierna hoy eh, Bolsonaro, las encuestas no les son muy amigables.
y todo indicaría que Lula retomaría el poder, el delincuente Lula retomaría el poder. Pero yo creo que hay, si usted se fija en mi Instagram, que es donde publiqué esos videos, donde fui recibido por realmente multitudes, en su mayoría son jóvenes. Entonces yo creo que sí hay una suerte de despertar de derechas de jóvenes. La derecha hoy se está nutriendo de jóvenes. Le pasa a la Argentina de la mano de Javier Milei, pasa en Chile. Yo estuve viviendo ahí varias experiencias, muchas conferencias, la mayoría eran jóvenes. Acabo de llegar del Perú, donde había una supremacía de jóvenes. Voy a estar en México dentro de 20 días, en donde la mayoría de los que compran los tickets de las conferencias que vamos a dar con otros colegas son jóvenes. Yo noto que hay que abrazan esta nueva derecha. ¿Por qué? ¿Por qué la juventud? La juventud siempre fue de izquierda porque tiene esa cosa romántica, rebelde ante el status quo. Hoy el status quo, hoy el establishment es todo progresista. Le infunden a los chicos en los colegios progresismo, en los diarios, en la televisión, en Netflix, en Disney. Entonces hay una rebeldía ante todo eso de que parte desde la juventud, que empieza a volcarse hacia la derecha, empieza a leer a pensadores de derecha, empieza a sentirse identificado con youtubers de derecha, y las redes sociales, las derechas las maneja mucho mejor que la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda maneja la radio, los diarios, la televisión, todos los medios tradicionales. Entonces alguien de izquierda dice, ¿para qué voy a abrir un canal de YouTube si total lo que yo digo lo dicen los grandes medios? Bueno, la derecha se refugió en las redes, y hoy las redes, cada vez la gente lee y ve mucho más redes y cada vez menos medios tradicionales. Entonces eso va a ir de poco a poco cambiando la ecuación ideológica, y yo estoy muy esperanzado de que de acá a 5 o 10 años este panorama tan sombrío que acecha América Latina pueda ser revertido. Además hay otra cosa. Por lo que vengo viendo, los presidentes de izquierda están, nuevos, que aparecen en escena, están realmente postrados en las encuestas de opinión. Usted mencionó a Boric. Boric está destrozado, y además el plebiscito no solamente incluye la Constitución de Chile, sino que incluye la gestión de Boric. Y Boric lo sabe. Y políticamente va a ser un misil y todo indica que va a perder. Ahora vengo de Perú. Dudan que pueda terminar el mandato porque nadie lo quiere a Castillo, tambalea, tiene un desapruebo totalmente bajo y escándalos de corrupción. Alberto Fernández en Argentina o Cristina Kirchner están en el subsuelo de la adhesión popular, hay un desprecio popular. Entonces yo, si bien hoy gobiernan, me gustaría esperar un poco más y ver cómo este panorama rojizo que acecha a toda la región va a empezar poco a poco a ir intercambiándose, y esperemos unos meses a ver cuáles son los índices de adhesión de Petro, a ver si los conserva. Entonces, yo sé que estamos mal, pero tengo una visión optimista del futuro mediato. Eso que está diciendo me recuerda, creo que lo vi hoy o ayer, en una manifestación, creo que en Venezuela, había una persona con una pancarta que decía, ¿no? Tú eres comunista porque leíste a Marx. Yo soy anticomunista porque lo padezco, ¿no? Es muy bueno. Claro que es muy bueno, Es muy pero bueno. el problema es que ellos no solamente aprendieron a llegar por una fórmula que es la misma en todas partes, porque ya Petro está haciendo ese discurso amoroso que hizo también Chávez Frías, su primer discurso en el Ateneo de Caracas. De milagro no se puso a besar a hombres y mujeres por allí, no por el amor que sentía ella, repartir flores. Y poco a poco se van apoderando, cada vez tienen más poder y se van apoderando de los diferentes, no solamente medios, porque los medios los callan, los compran o los cierran, ¿no? Sino también de los diferentes poderes, y se convierten en una dictadura. Cambian la constitución, se apoderan de lo que nosotros llamamos Consejo Nacional Electoral, etcétera, y pueden quedar 20, 30 años o más de 60, como es el caso de Cuba. Ya no es aquella izquierda y aquella dictadura de izquierda que llegaba, ¿no? Y salía con presiones. Ya Daniel Ortega no es aquel Daniel Ortega, ¿no? Es el actual Daniel Ortega, que es muy diferente, ¿no? Y
si los organismos internacionales, ¿no? Son como usted dice, pues no van a aceptar que los demócratas y la derecha, incluyendo la extrema derecha, inclusive mucha gente de centro izquierda, ¿no? vaya a apoyar un golpe militar contra ellos, aunque la Constitución, ¿no? obliga a los militares, por lo menos la nuestra, ¿no? a respetarla, y esta gente le respeta, y a la gente, y la religión católica lo avala, ¿no? a enfrentarse a gobiernos despóticos. Bueno, a ver, para que haya un golpe militar tiene que haber tres requisitos. Primero, voluntad castrense de hacer un golpe, que no existe. Porque, segundo, voluntad popular de apoyar ese golpe. Y tercero, una convalidación internacional a un eventual gobierno militar. Hoy la corrección política, los juicios que luego se le hacen a los militares, porque si hacen un golpe después terminan enjuiciados con juicios paródicos y totalmente ilegales, injustos. Doy fe, en Argentina hay 3.000 militares presos por haber combatido la guerra justa contra el terrorismo castrocomunista, en juicios que son una vergüenza. Esto pasa en muchos países. Ahora, entonces esto no se da. Entonces, ¿y qué ocurre? La nueva derecha, como su nombre lo indica, es nueva. Todavía no está constituida en todos los países, pero tienen que conformarse, tienen que aglutinarse, tienen que tener liderazgos precisos y claros, y esto es algo que está recién en pañales, que recién se está dando. A ver, Aliaga perdió, Keiko Fujimori perdió por 2 puntos respecto de Castillo. Boric ganó en segunda vuelta porque en primera vuelta salió primero Cast. El kirchnerismo va a perder en Argentina. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo quiero ver los movimientos. Hasta ahora han ganado, es cierto, porque la derecha es culposa. Yo confío en una nueva derecha vigorosa que emerja y que le dispute el poder. Ahora te dice, ¿se van a convertir en una dictadura? Bueno, vamos a ver, porque lo que ocurrió con el chavismo y con Maduro, etcétera, no ha sido la regla. Correa no logró retener el poder, lo perdió. Eh, Evo Morales tuvo sus vaivenes, ahora recuperó, encarceló a Áñez, o sea que Evo Morales sí, el kirchnerismo no ha podido consolidar un sistema de dictadura y no le quepa ninguna duda de que en el 2023 se van. El año pasado, de hecho, perdieron por una gran paliza y están desacreditados y aplastados. La izquierda uruguaya tampoco pudo sostenerse y perdió ante un partido de centro. Lo mismo, bueno, estamos en un mal momento, pero yo no soy tan pesimista, porque además para conformar una dictadura hay que tener un consenso importante. Eh, Electoral bueno, y eso yo no sé si los nuevos gobiernos lo tienen. No lo tiene Boric, no lo tiene Castillo, todavía no sabemos qué va a pasar con Petro. Y por ejemplo, Manuel López Obrador, si bien es un hombre de izquierda vinculado al chavismo y a lo peor de la izquierda, y tiene asesores lamentables, como por ejemplo Paco Ignacio Taibo II, gente muy de izquierda, él no ha hecho ninguna revolución. No hay nadie preso, hay libertad de prensa, hace convenios con Estados Unidos. O sea, quiero matizar para desdramatizar un poco la cosa. Lo que pasa es que, claro, los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos son los que más sufren, pero y en el caso puntual de Brasil, donde es el centro, el epicentro del Foro de San Pablo, Lula, que ha sido un delincuente, un ladrón, etcétera, nadie puede decir que su gobierno ha sido dictatorial. ¿Ha sido corrupto? Sí. Bueno, y ha tenido características que yo no coincido en el rumbo ideológico, que está muy claro. ¿Le hizo daño a la región? Sí, pero no hizo de Brasil una dictadura oprobiosa como la que sufre Venezuela. Entonces tampoco tienen tanto margen de acción. Yo quiero esperar un poco a ver cómo va decantando todo esto. Hoy estamos mal, En lo único pero que creo no estar, veo movimientos, ajá, veo movimientos que pueden revertir la situación.
Lo único que creo no estar con usted si si lo interpreto mal, es que es de los que justifican que los muertos de Pinochet o de Franco, eh, los muertos de ellos, no los enfrentamientos necesarios por el caos que tuvo que enfrentar por un lado Franco en España, Pinochet en Chile, etcétera. Esos muertos de ellos tienen justificación, aunque no tuvieran juicio. No estoy hablando de la guerra, sino después, cuando llegan al poder. Mientras que los muertos de la izquierda están bien justificados. Bueno, yo soy siempre partidario de la superación de los conflictos, de las amnistías generalizadas. Ahora, lo que pasa es que la izquierda se adueñó del pasado. Y eso es parte de la batalla cultural. Yo me ocupo de eso porque me gusta mucho indagar en el pasado, revolver. Por eso usted mencionó libros míos y si usted se fija, todos tienen un denominador común. Me he ocupado del pasado. En este caso, por ejemplo, recién hablábamos del pasado chileno, de la dictadura de Salvador Allende, que tuvo muchos muertos. Yo soy partidario de avanzar en concordia. Esto lo supo hacer España con el famoso pacto de la Moncloa. Lo que pasa es que la izquierda termina adueñándose del pasado, explica el pasado a su merced, la derecha no se ocupa de disputarle el pasado y después terminan encima reescribiendo la historia y enjuiciando al otro bando. En el caso de España es difícil enjuiciar al bando nacional porque esto pasó hace 100 años. Entonces ya los juicios son, prácticamente no queda gente viva. Pero en Argentina sí, en Chile sí, en Perú sí, en todo, o sea, en todos lados sí, donde todos los resabios de la Guerra Fría empiezan a hacer encarcelamientos masivos. Pero perdona, prácticamente nadie fuera de Chile que lo tuvo que vivir se asombra cuando uno le dice, pero es que cuando Allende asesinaban a las personas, a los contrarios al régimen, especialmente los partidos comunistas y anarquistas, como sucedió en España, ¿ok? No lo creen, sencillamente no lo creen. Los asesinos son los otros, asesinos es Pinochet. Bueno, hay una frase de Morraz, un pensador que lo tengo siempre a mano, un libro viejísimo, Morraz, Mis ideas políticas, tiene una frase que dice, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar se han ido convirtiendo poco a poco en la autoridad de lo verdadero. Un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar se han ido convirtiendo poco a poco en la autoridad de lo verdadero. Entonces la izquierda ha reescrito el pasado, por eso no creen lo que usted dice, porque no tienen fuente, no tienen libros, no tienen intelectuales que le disputen a la izquierda al pasado, que le discutan a la izquierda al pasado, y entonces necesitamos de eso, necesitamos de gente de la cultura, de escritores, de historiadores, de periodistas, de comunicadores, de Sí, pero literatos, eso, perdona, pero eso está cultural. cambiando. La verdad es que en los años 50, 60, 70, ¿no? Ser intelectual y no ser de izquierda era algo muy extraño. Pero Sí. la buena parte de esos intelectuales que eran de izquierda, inclusive del Partido Comunista, que admiraban a Cuba, aunque iban una y otra vez, claro, pero cuando uno va a Cuba invitado, no le enseñan cómo la gente vive en ranchos, ¿no? Dentro de viejas casas, que hay muchas familias y que se separan por tablones, por ejemplo, o del hambre que pasan. Pero eso está cambiando. Buena parte de aquellos que anteriormente eran comunistas o de izquierda y admiradores de Fidel Castro, ahora abrieron los ojos y están evaluando todo aquello y podrían escribir sobre la historia que conocieron. Bueno, algo de eso se está haciendo. Hay una camada de intelectuales de la nueva derecha que, bueno, sería un poco presumido que yo me incluya, pero bueno, yo hago producción intelectual a través de los libros. Después el lector juzgará si es buena o mala, ese es otro punto, pero hay una disputa intelectual que yo llevo adelante. Pero hay gente como mi gran amigo Agustín Laje, como Pablo Muñoz Iturrieta, como
el propio Miklos Lukács. O sea, yo veo que hay una reacción de gente relativamente joven, algunos muy jóvenes incluso, que empiezan a sacar libros, que graban videos, que son youtubers exitosos, que graban libros, que hacen libros, que dan conferencias. Empieza a haber y como estamos todos interconectados por las redes, y ni siquiera hace falta viajar, aunque se producen viajes, pero se puede comunicar a través de Internet y lo ven miles de personas y se viralizan. Empezamos a disputarle a la izquierda esa sacralización de esas verdades, falsas verdades que ellos imponían a sangre y fuego o a través de la infiltración de todos los medios de comunicación, que hoy no los pueden infiltrar o dominar o controlar completamente porque las redes sociales, que hoy son más influyentes o compiten claramente con los medios tradicionales, la izquierda no los puede dominar, se les escapa, no los pueden controlar. Compiten Entonces no, yo, compiten no, ya le están ganando. Según la bueno, más reciente trabajo, la gente está abandonando los medios tradicionales, especialmente los jóvenes, pero los adultos también. Se nos está acabando el tiempo, perdone que lo interrumpa, y no, me gustaría que le dijera a la gente que quiere seguir y conocerlo y leerlo, primero que sus libros están en Amazon y segundo, ¿por qué dirección se pueden meter para leer sus artículos, para saber de usted? bueno, a ver, fundamentalmente yo en Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, Nicolás Márquez, me ubican enseguida. En Instagram, por una cuestión, me obligaron a poner el apellido de mi madre, Nicolás Márquez Noriega. En las redes, en esas redes, fundamentalmente en Instagram, que está enganchada además a Facebook, yo ahí publico todo lo que hago, los viajes, mis conferencias, mis libros, se pueden comprar mis libros. Además tengo un canal de YouTube en donde semanalmente subo algún video, Nicolás Márquez, y se suscriben y les llega la notificación y ahí tienen conferencias, apariciones en televisión, debates, o monólogos que yo doy acerca de un tema determinado. Esta semana subí mi participación en la televisión peruana definiendo qué es el progresismo, qué es la derecha, qué es el conservadurismo, y la gente se puede retroalimentar en un diálogo que tuve con Miklos Lukács en la televisión. Entonces, también tengo mi canal de YouTube, que me sigan en las redes. Ok, Y ahí ok, yo perdone que la ahora interrumpa. voy a estar en México en 20 ciudades distintas. Y ahí van a tener todas las fechas y con todos los Ok, nombres de todas y cada una de las participaciones y de los eventos. ok, Entonces, nos van a bueno, cortar en menos de un minuto. Y quiero decirles que a lo largo de toda esta conversación han tenido la carátula de tres de sus libros, los tres que hemos mencionado, pero tienen más. Además, pueden conocer otros a través exactamente de las redes, a través de Google y demás. De verdad que muchísimas gracias, Nicolás Másquez, que no sea la única vez que podemos conversar. Vuelvo a repetir, Nicolás Márquez, escritor, conferencista, abogado y realmente un hombre muy apreciado. Tenemos amigos comunes que lo aprecian y lo admiran. Gracias por haber estado con nosotros, ¿sí? gracias a usted y saludos a la audiencia.
Nicolás Márquez es escritor, es conferencista, es abogado, dicen que es de derecha y otros dicen que es hasta de extrema derecha. Qué interesante saber eso de cómo es una persona de extrema derecha en un país como en el caso de Venezuela. Nadie es